Bueno, todo lo ha contestado yo solo una cuestión general. Luego comentaré algo más concreto, pero una cuestión general, que para mí es el centro. Y es la siguiente: hay margen de maniobra para otras cosas. Esto para mí es... Me voy de aquí bien si lo digo. Y si no lo digo, pues no me voy. Hay margen de maniobra porque hay otros argumentos económicos. Y hay la posibilidad de aplicar otras políticas económicas. Después de, si aceptamos eso, hay una discusión muy grande. Por ejemplo, lo que ha planteado Antonio del euro, yo lo veo, pero al mismo tiempo pues podríamos estar discutiendo un buen rato sobre el asunto, acerca de si el euro, no lo voy a discutir aquí, pero acerca de si el euro es una camisa de fuerza pese a todo, ¿no? Y podríamos discutir, pero esa es una discusión posterior. Hay margen de maniobra, hay argumentos económicos y hay posibilidad de hacer otras políticas económicas en teoría. ¿Qué es lo que no hay? Lo que en mi opinión no hay es una masa crítica de movilización y de articulación política que haga viable esas alternativas. Y voy a decir una cuestión, porque un poco nos hemos repartido los papeles. Yo le he dicho a Miguel, digo, yo da filosofía, la economía poco, voy a aterrizar. Y en ese terreno más genérico en el que yo me he situado, quiero decir que en mi opinión lo que ha sucedido en los últimos 30 años es una desactivación enorme de las ideas de la izquierda. Enorme. Es decir, hemos perdido una tras otra todas las batallas. Y nos han sacado de la economía. Bueno, a mí no, porque tengo mi chiringuito en la universidad. Pero del debate económico, nos han sacado del debate económico. Y nos han situado en la trinchera social. Y gran parte de la izquierda y de la economía crítica ha aceptado, por no hablar de los sindicatos y de los partidos, han aceptado buena parte del discurso y de la racionalidad de la derecha y de los poderes establecidos. Y de aquellos barros, hoy tenemos estos lodos. Es decir, un movimiento social desactivado, fracturado, segmentado, incapacitado, para presentar una alternativa. Por eso, todo lo que ha ocurrido con el 15M, sin entrar en el magma social que hay en el 15M, pero es un balón de oxígeno enorme, enorme. Tiene un potencial de transformación gigantesco, porque ha puesto sobre la mesa algo que estaba debajo de la mesa. Ha sido capaz de proponer una agenda y de que esa agenda se discuta en sitios insospechados, en medios de comunicación, en universidades, y ha hecho que gente que estaba en su reducto académico y en otros sitios salga, no porque no hiciéramos nada en las universidades, que cada uno hacía lo que podía, o mejor dicho, cada uno sobrevivía como podía, dentro del ambiente absolutamente asfixiante que hay en las universidades, desde el punto de vista académico. Pero lo que ha conseguido es que, pues vamos a ir, por eso yo estoy aquí, por eso hay otra gente que intentamos estar en la dinámica social, e intentamos dialogar con los movimientos sociales y contribuir en la medida de nuestra posibilidad. Pero hay un margen que pasa por recuperar un discurso, no recuperar lo viejo, porque lo viejo es muy caduco. Se trata de decir, vamos a atrevernos, hay una alternativa, hay alternativas económicas y puede haber también alternativas políticas, ¿no? Ahora bien, digamos, la envergadura del desafío es tan grande, ¿no? Es tan bonito ver a 300.000 personas el otro día en la manifestación, pero al mismo tiempo da una sensación de que estamos tan lejos de ser capaces de cambiar cosas muy pequeñitas, porque los enemigos son tan fuertes, ¿no? Ese es un poco el feeling, ¿no?, que a mí me queda después de las manifestaciones. En cuanto al tema del... Si quiero hacer un comentario sobre una cosa que preguntabais a alguno de vosotros, sobre el tema de lo financiero en lo productivo. Bien, para mí esta es una cuestión que es importantísima, aun cuando sea muy difícil de encontrar información cuantitativa. Porque hay muchas empresas industriales. Nosotros estamos ahora terminando un estudio que nos ha encargado el Observatorio Industrial de Bienes de Equipo, a través de comisiones obreras, sobre la productividad, ¿no?, la productividad de las empresas manufactureras en la producción de bienes de equipo.
Y hay una cosa que estamos viendo en este estudio y en otros que hemos realizado, y es que los directivos, los gestores, los accionistas, cada vez más toman decisiones, sobre todo en lo que concierne a las grandes empresas, a los grandes grupos económicos, toman decisiones donde lo importante no es qué producir, ni a quién contratar, sino lo importante durante muchos años ha sido cómo me posiciono yo en el mercado financiero, o cómo me posiciono yo frente a los accionistas que no son ya tanto accionistas industriales como fondos financieros, y que seguirán aportando capital en la medida en que yo responda a la lógica de lo que ellos quieren, que respondan a la lógica de que el valor accionarial de mi empresa en la bolsa de valores responda en una determinada dinámica, o que yo pague un dividendo que el mercado financiero considera que es suficiente, porque si no es suficiente, el mercado financiero, aunque yo produzca mesas muy bonitas, me va a penalizar. Y que yo ajuste plantillas, aun cuando no sea absolutamente necesario ajustar las plantillas, desde una óptica exclusivamente económica o microeconómica. Yo ajusto las plantillas porque el mercado financiero me está pidiendo que reorganice mi cadena de creación de valor con menos trabajadores. Y lo hago. ¿Es rentable desde el punto de vista de que esos trabajadores eran improductivos? No, pero yo me he metido ya en un bochinche financiero y la interacción con los actores financieros es tan grande que yo estoy actuando, repartiendo dividendos, distribuyendo beneficios, endeudándome, apalancándome, ajustando plantillas en función de criterios que ya no son manufactureros, que son financieros. Esto es lo que yo quiero plantear. Eso para mí es un desafío enorme y se están haciendo en nuestro departamento alguna tesis doctoral que creo que es súper interesante, donde se trata de decir, bueno, ¿y dónde están los indicadores? ¿Y dónde está la evidencia? ¿Y dónde está? ¿Por dónde está? Pues no sabemos dónde está. A veces buscamos y no encontramos. Pero hay ya muchas investigaciones también que apuntan en esa dirección, que yo creo que esa es la dirección que nos sitúa a nosotros en la crítica radical del modelo. Por eso decía antes que situarnos en el crecimiento, para mí, es epidérmico. Si nosotros no subimos un peldaño más y decimos, ¿y qué hay detrás de ese crecimiento? Y en cuanto ya para terminar el tema, claro, hay muchas cuestiones en economía que no son medibles. ¿Quién mide mi estrés cuando mido al Escorial? Voy al Escorial, me paso, intento venir. Joder, es un estrés, es un agotamiento, es una pérdida de la serenidad. ¿Y quién mide lo que ha supuesto el desastre nuclear en Japón? Porque claro, ahora ya ha salido de los titulares, pero que haya salido de los titulares responde al hecho de que hay un oligopolio enorme en los que genera esa información. Ya no es periodísticamente interesante, lo cual no quiere decir que el vertido no haya sido monumental, similar al de Chernóbil, y que todo eso está en la cadena alimenticia. ¿Y quién mide el trabajo que hacemos en el hogar? Nadie lo mide, es irrelevante, es importante, es valioso, pero no tiene precio. No confundamos a estas alturas del partido valor y precio. Es valioso, pero no tiene precio. Es valioso porque sin ese trabajo no puede funcionar la economía, pero no tiene un precio de mercado. Hay tantas cosas importantes que son relevantes desde el punto de vista del análisis profundo de la economía, que sin embargo las estadísticas oficiales no lo reflejan, y yo creo que ha habido algunos esfuerzos. Estoy recordando un economista español, José Manuel Naredo, que es ya un poco mayor, ¿no? Este hizo hace unos años un esfuerzo de reconstrucción de toda la contabilidad nacional, ¿no? En un libro que es un libro de referencia. Y un poco la idea es cuál es el gasto real en diferentes insumos para generar una unidad de producto. Porque los precios no informan, a veces informan defectuosamente, a veces informan equivocadamente. Muchas veces los precios los forman los grupos de poder. No es el resultado de una... ¿no? Todos competimos, aquí unos, aquí otros, y el resultado de los de unos y los de otros es un precio. ¿Qué cosas explican todavía las universidades, ¿no? Tremenda. Entonces, hay muchas cosas importantes en economía, creo, que no tienen su reflejo en el precio, ¿no? Y no sé, bueno, lo ha comentado todo lo demás, yo creo que...
Bueno, sí, una última cosa, por favor. Si yo le doy la vuelta al argumento de Antonio, ¿no? Lo que ha explicado, que es súper interesante, ¿no? Sí, bueno, el problema, no sé si te he entendido bien, Antonio, el problema no es público, el problema lo tienen los bancos, ¿no? Y los bancos y la crisis han creado un problema que, si yo utilizo los ratios más usuales, no aparecía tan claramente hace 4 años, y ahora tenemos un problema. Supongamos que todos estamos de acuerdo que tenemos un problema público, que es discutible, ¿no? En la línea de la que señala Antonio. Pero supongamos que todos estamos de acuerdo. Problemón número 1. Ese problemón número 1, si existiera, se puede abordar de diferentes maneras. Se puede abordar como lo están abordando los poderes establecidos, que es reduciendo el gasto. Ojo, no cualquier tipo de gasto, sino aquel gasto que tiene que ver con el Estado social, porque detrás de la crisis hay una operación de una enorme envergadura, de acoso y derribo del Estado social y de privatización de un montón de activos. Es que detrás de la crisis griega hay una estrategia privatizadora de un calado enorme, enorme, por quedarse a precio de saldo, con muchos activos públicos de la economía. Pero lo que yo digo es que se podría abordar el tema como se está abordando, que es un camino sin salida, que es metiendo la tijera en el gasto, en según qué gastos, pero también hay un margen, suponiendo que hubiera un problema enorme, público, pero también hay un margen recaudatorio que no se está activando. Se podría cambiar el sistema fiscal, se podrían fiscalizar algunas rentas, se podrían, si hubiera esa masa política, ¿no?, capaz de actuar en esa dirección, que yo creo que en este país, en los partidos establecidos, está missing por completo, ¿no? Entre uno, mirando solo a la izquierda, para mí, missing por completo, ¿no? Pero se podría activar unas nuevas capacidades recaudatorias, porque esas capacidades recaudatorias teóricas existen. Lo que pasa es que detrás de esas capacidades recaudatorias están los que hacen los periódicos, los que hacen los titulares, los que financian campañas, los grupos de presión, y claro, es que la cosa tiene tela, ¿no? Si vas en esa dirección, y eso el 15M tendrá que darse cuenta también, si vamos en esa dirección, además del jolgorio de las manifestaciones de decenas de miles de estudiantes, detrás del jolgorio hay una pelea. Entonces la cosa es si el movimiento 15M y todos los que lo integramos estamos dispuestos a librar esa pelea. Digamos, y convertir, fijar objetivos políticos y decir, aquí estamos, vamos a seguir convocando manifestaciones festivas, estupendo, pero aquí hay una pelea que no se resuelve solo con las manifestaciones. Esta es mi opinión.